Muy buenas noches. Yo quiero agradecer al señor director Van der Linder, al cuerpo académico y al foro social que encabeza el dinámico Juan Polanco por la gratísima invitación a comparecer en el día de hoy, donde se celebra el primer aniversario del Foro Social. Creo que eso vale un aplauso. A comparecer hoy ante ustedes para hablar de un tema que es poco conocido en República Dominicana. Es un tema profundo como el mar, apasionante y sobre todo un tema de enorme interés para los dominicanos y dominicanas del presente, porque tenemos que hacernos cargo de una realidad. Nosotros somos un estado marítimo, un estado archipelágico, existimos en una isla, existimos en el marco de un gran archipiélago, y eso tiene enorme relevancia. A veces, sin embargo, actuamos como si fuéramos un país continental. Y yo digo que eso quizás tiene que ver mucho con el hecho de que somos un mini continente. A mí me gusta definir la República Dominicana así, ¿no? Somos un mini continente, porque en 48.000 kilómetros encontramos las cosas más extraordinarias, concentradas. Aquí, por ejemplo, poca gente sabe que el Pico Duarte es la mayor altitud de todo el continente en el Atlántico, y que en los espacios marítimos nuestros está la mayor profundidad de todo el Atlántico. Y eso determina muchas cosas. Por ejemplo, determina esta gran biodiversidad que tenemos. Y por eso mismo quizás nosotros no hemos visto el mar, aunque eso tiene otras explicaciones geopolíticas, pero nosotros no hemos visto el mar como lo que debería ser uno de los espacios más importantes para el crecimiento, para el desarrollo, para la prosperidad, para la seguridad de República Dominicana. Voy a hablar sobre los límites marítimos de la República Dominicana. Y este es un tema relevante, importante, por varias razones. La prosperidad, la existencia misma de la República Dominicana va a depender en gran modo de que el Estado dominicano desarrolle, integre a su visión geopolítica los espacios marítimos. Nosotros, cuando hablamos de República Dominicana, solamente pensamos en 48.000 kilómetros, 48.000 y tantos kilómetros. Pero se nos olvida que hay unos espacios marítimos que son nuestros de diferentes formas, como vamos a ver, y que son espacios alrededor del cual se pueden generar grandes posibilidades de desarrollo. Por otro lado,
Este tema es muy importante porque nosotros no estamos ubicados en un sitio emplazado en una posición del continente marginal, sino muy central. Somos un país que está en el centro mismo del continente, en el centro mismo del Caribe. Y eso tiene muchas ventajas, tiene muchas potencialidades y también nos plantea una serie de riesgos, una serie de peligros. Y hasta ahora nosotros estamos viendo más los peligros, las amenazas que vienen por nuestra ubicación geográfica, que viendo todas las oportunidades que podríamos sacarle solamente a la posición geográfica que tenemos. En todos los sentidos. También tenemos una realidad de la que tenemos que hacernos cargo. Ahora mismo hay 10 millones, 11 millones casi de dominicanos. Y compartimos la isla con un estado colapsado, un estado fallido, de acuerdo a los centros de investigación de más prestigio del mundo que trabajan en el Centro Carnegie para la Paz Internacional. De modo que la isla tiene 22 millones de habitantes, o va camino a tener 22 millones de habitantes en 26.000 kilómetros. Entonces, cuando estamos pensando en el futuro, tenemos que ver, bueno, qué espacios más podemos incorporar y qué podemos sacar de esos espacios que nos ayuden al desarrollo de la población nuestra y también de nuestros vecinos. Recordemos que esto es un elemento muy importante, que también la humanidad va a experimentar, está experimentando los efectos del cambio climático. Ahora mismo nosotros estamos descansando mucho en el desarrollo turístico y probablemente eso sea así por las próximas décadas. Pero si se cumplen muchos de los pronósticos que hay sobre el cambio climático, entonces los ecosistemas insulares van a sufrir mucho. Y el caribeño particularmente. Yo todavía recuerdo la expresión que nos dio el secretario general de Naciones Unidas, una expresión de advertencia hace ya muchos años, cuando él estaba saliendo, Kofi Annan. Él nos visitó en el Congreso y nos dijo, yo antes de salir de la Secretaría General sentí mi deber venir al Caribe a decirle a los dirigentes del Caribe y especialmente de República Dominicana que tienen que preparar a su gente, a sus pueblos, para los efectos del cambio climático. Porque van a ser importantes. Y eso obviamente se va a reflejar en los sistemas costeros marinos. Vamos a perder, ya estamos perdiendo en algunas áreas, playas, estamos perdiendo estructuras como estructuras de coral que se están erosionando. Y si a eso le sumamos la situación que hay en el estado vecino, nos damos cuenta de que el futuro puede ser muy dramático, desolador, si nosotros no pensamos en grande y ensanchamos los espacios de República Dominicana. República Dominicana hoy tiene 14 puertos y tiene 8 aeropuertos internacionales. Sin embargo, no ha desarrollado una visión plena alrededor del mar. Entonces, los objetivos de esta presentación están dirigidos básicamente a
confirmar esto que le estoy diciendo. Esto es muy importante. Yo quiero, dicho esto, hablarle también de otros aspectos relevantes. Son objetivos de esta presentación. Primero, yo quiero que ustedes tomen conciencia de que el derecho internacional del mar es una rama relativamente nueva, dentro de la gran rama del derecho internacional público. Pero es una rama muy dinámica que está permanentemente en un proceso de construcción, de avance, de retroceso. Y los actores importantes, decisivos en este campo son los estados nacionales, lo siguen siendo los estados nacionales, aunque ya los organismos multilaterales juegan papeles importantes. Quiero también que estemos claros al terminar esta presentación que República Dominicana es un caso interesante de un Estado que en algunos momentos se puso a la vanguardia en materia de derecho internacional del mar y después retrocedió. Y eso tiene una explicación que yo voy a tratar de transmitirle a ustedes. Incluso retrocedió tanto que en ocasiones tomó decisiones en contra de sus propios intereses y de las posiciones internacionales más avanzadas que ya se habían establecido. También quiero hacerle una descripción en esta exposición sobre todos los esfuerzos que se han desplegado en las últimas 2 décadas. Una gran lucha se ha librado, pero es una lucha poco conocida. Es una lucha que ha sido tomada por los grandes medios de comunicación con muy poco interés. Porque las grandes cosas del país, los grandes temas del país, muchas veces no se tratan en los medios de comunicación. Obviamente alrededor de esto se mueven grandes intereses, nacionales y sobre todo internacionales. El otro objetivo que quiero lograr con esta exposición es transmitirle la idea de que todos los estados tienen unos derechos nacionales legítimos que deben reivindicar y que solamente lo pueden reivindicar si hacen esfuerzos de unidad nacional y sobre todo si asumen que no tienen que tener el control, la capacidad de controlar efectivamente los espacios para defenderlo y reivindicarlo. Y eso también es un tema que tiene que ver con el ejercicio de la soberanía y la autodeterminación. Recordemos que el colonialismo empieza precisamente por convencer a los colonizados de que ellos no tienen derecho, de que no vale la pena hacer ningún esfuerzo por afirmar los derechos nacionales porque el poder lo tienen otros. Y resulta que hay en el mundo derechos, y esos derechos en este caso están consagrados en instrumentos internacionales y los estados lo pueden promover, lo pueden defender, deben hacerlo, independientemente de que tengan
el poder, vamos a decir, material, el poder físico, militar para asegurarlos. Entonces, vamos a hablar primero del derecho internacional, del mar. ¿Cómo se ha desarrollado este derecho? Miren, hay dos factores preponderantes que han determinado el avance sorprendente del derecho internacional del mar en los últimos decenios. En primer lugar, los avances científicos tecnológicos. Antes, vamos a decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, era poco menos que imposible concebir una exploración y una explotación de los fondos marinos. Es más, ni se tenía una idea de la riqueza que hay en los fondos marinos. Se pensaba en la pesca, pero nadie podía imaginar que en los fondos marinos hay abundantes recursos mineros, energéticos, alimenticios y también principios activos y moléculas para la farmacopea. Es bueno tener presente que en el siglo XXI la biotecnología, las investigaciones científicas están muy orientadas al mar, porque en el mar se encuentra, y ténganlo presente, la mayor farmacia del mundo. Además, la vida humana, la vida animal, originalmente aparece en los espacios marítimos. Si vamos al Génesis, ahí vemos que primero fueron las aguas, luego surgió la tierra, los peces, y vemos cierto orden ahí vemos el plan de Dios, vemos la mano de Dios actuando en los tiempos humanos, porque en el tiempo de Dios Dios es el eterno presente, está siempre presente. Entonces vemos ese proceso. Eso era desconocido antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, la tecnología ya permitieron ver, bueno, qué hay aquí abajo. Y eso desató ya un afán de la potencia de enfocarse en el estudio de los recursos marítimos. Pero también, después de la Segunda Guerra Mundial, y lo saben los estudiantes sociales, la humanidad experimentó un proceso sin precedentes, lo que se conoce como el proceso de descolonización, un proceso de liberación de los pueblos que estaban sometidos al dominio de los grandes imperios, fueron levantándose, fueron logrando su independencia, logrando su desarrollo, su autodeterminación. Y ese proceso de descolonización, donde cayeron los grandes imperios coloniales, empezó a proyectarse hacia el mar. Y en el año 1968, ya habiendo concluido, casi concluido, o dando pasos muy gigantes, el proceso de colonización en tierra, un diplomático de Malta, de nombre Arvid Pardo, pronunció un discurso memorable ante la Asamblea General de Naciones Unidas. En ese discurso, Arvid Pardo le advertía a la humanidad que era necesario evitar
que las potencias marítimas colonizaran los espacios marítimos. Porque si se había luchado contra la colonización, si se le había puesto fin al dominio de los grandes imperios coloniales, en África sobre todo, en Asia, ya en América Latina desde el siglo XIX el proceso estaba muy avanzado. Sin embargo, en la década de los 60 y los 70, en el Caribe y todavía en el presente, hay algunas colonias que subsisten. Pero ese diplomático de Malta advertía, decía, es necesario hacer un esfuerzo por evitar que las grandes potencias se apoderen de los recursos que hay. Y él fue que reveló la cantidad de recursos que había en los espacios marítimos. Dio la primera muestra de las investigaciones que decían que las concentraciones de metales preciosos, de metales de alto interés, de metales estratégicos que había en los espacios marítimos, tenían que cuidarse de la voracidad de las grandes potencias. Por eso, en el derecho internacional del mar dio un paso enorme y cuando se vota la tercera convención de Naciones Unidas sobre derecho del mar, se consagra la figura de la zona internacional de los fondos marinos y se declara esa zona como patrimonio común de la humanidad. Lo saben los abogados, aquí está Alejandro Tavera que hizo su tesis sobre estos temas, es el primer gran bien público de carácter universal. Fíjense lo interesante del derecho internacional del mar, que crea el primer bien público de carácter universal. Vamos a describir aquí algunos de los elementos que aparecen en los fondos marinos. Miren, bien, eso que ustedes ven ahí son nódulos polimetálicos. En los fondos marinos, en muchas áreas de los océanos, aparecen esas piedras, esos nódulos. Esos nódulos son ricos en minerales estratégicos. Ahí usted encuentra cobalto, molibdeno, se encuentra cobre, se encuentra diferentes tipos de materiales. Ahí, por ejemplo, este otro tipo de estructura, las cortezas manganeseríferas. Esas son estructuras que emanan de los fondos marinos, que generan metales a su alrededor. Y ahí hay manganeso y muchos otros elementos. Aquí, en los sulfuros polimetálicos, es posible encontrar oro, plata, platino. El mundo todavía no se ha volcado del todo a esto, pero están esos recursos ahí. Ya, por ejemplo, en el Pacífico usted encuentra la primera mina de oro que está siendo explotada en los fondos marinos. Y ahí no hay tanta protesta como en San Juan de la Maguana. Entonces, este es más conocido. Esas estructuras es una estructura para extracción de petróleo que ya existen en muchos mares del mundo. Usted lo encuentra en el Golfo de México. Se va al Golfo de México y ve la cantidad más del lado norteamericano que del lado mexicano. El Mar del Norte. Ahora mismo la tensión que hay entre China y Japón tiene mucho que ver con un área donde hay probablemente petróleo y gas. Entonces,
Dicho esto, que lo dije para ilustrar a ustedes acerca de lo que puede encontrarse, lo que se encuentra habitualmente en los fondos marinos, debo señalar que el derecho internacional del mar ha avanzado mediante actos unilaterales o acuerdos bilaterales con efectos internacionales que normalmente generan controversia. Si usted estudia Derecho Internacional del Mar, va a encontrar que todas las figuras fundamentales del Derecho Internacional del Mar surgieron primero con grandes resistencias, con grandes controversias. Nunca una figura de Derecho Internacional del Mar, una categoría de Derecho Internacional del Mar, ha surgido sin controversia. Después de las controversias se llegan a los acuerdos, que a veces se logran por acuerdos multilaterales o a veces por decisiones de jurisprudencia que después son incorporados. Como pueden ver también, voy a poner algunos ejemplos para ilustrar lo que le estoy diciendo. Miren, en 1942, es decir, en plena Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, llega a un acuerdo con Venezuela para delimitar el Golfo de Paria. Ustedes ven el mapa. Ahí, esa es un área marítima, el Golfo de Paria, donde está la plataforma continental de Venezuela. 3 años después, el presidente Truman emite la famosa declaración Truman, que dice que los Estados Unidos tienen derecho sobre su plataforma continental, sobre todos los recursos ubicados en su plataforma continental y en el subsuelo, en los fondos submarinos de la plataforma continental. Y entiéndase por plataforma continental la proyección del continente hacia el mar. Que eso se ve cuando usted ve los mapas del mundo, los mapas marítimos, usted ve cuando hay una plataforma continental que puede ser más o menos extensa. Entonces, miren otro caso. Unos años después, en Santiago de Chile, siendo presidente González Videla, que fue definido por Pablo Neruda como el infame, el traidor infame. Sin embargo, él fue que auspició la conferencia de Santiago. En esa conferencia, que es Santiago de Chile, que estamos en otro Santiago. En Santiago, en 1952, 3 países, Chile, Perú, Ecuador, declaran derechos de soberanía sobre una franja de 200 millas a partir de la línea de recta, de la línea de costa. 200 millas, pero de plena soberanía. Y ahí empieza un gran debate importante, con mucho interés en derecho internacional, porque ese concepto no se impuso, pero sin embargo sirvió para dar origen a un nuevo concepto, como les voy a explicar más adelante. Miren este concepto que es muy importante en Derecho Internacional del Mar. Líneas de base recta. Eso que ustedes ven ahí en la costa de Noruega. De Noruega, mire, ese es Noruega. Pero eso que ustedes ven ahí
son los accidentes de esa costa. Esa costa está llena de islas, de fiordos, que son famosos, los fiordos de Noruega. Entonces, ¿qué pasa? Había un debate con los ingleses para delimitar los espacios marítimos, la frontera. Los ingleses querían que se empleara el concepto de línea de baja mar, calcular los límites para fines de pesca a partir de la línea de baja mar. Los noruegos formularon una tesis que se llamó línea de base recta mediante una declaración unilateral. Ellos como gobierno dijeron en 1935, como su costa es irregular, entonces los derechos de pesca de Noruega se van a empezar a contar a partir de esa línea de base recta. Fíjense que de base porque es el punto de partida y recta porque es una línea imaginaria que va uniendo los accidentes exteriores mayores de una costa. En vez de seguir los accidentes, entonces tiran una línea de base recta. Eso duró un debate muy importante, duró muchos años en el Tribunal Internacional de Justicia y finalmente el Tribunal Internacional de Justicia le dio razón a Noruega y eso se incorporó al derecho internacional del mar. Esa fue una categoría incorporada a partir de una decisión que tomó un Estado, que generó una controversia, pero el tribunal le dio la razón a Noruega. Miren este otro concepto, Estado archipiélago. Como ustedes ven, eso que ustedes ven ahí es el archipiélago de Filipinas. Ese es el archipiélago de Filipinas. En el año 1955, dos países, Filipinas e Indonesia, declararon que ellos tenían derecho pleno de soberanía a todas las aguas comprendidas dentro de su archipiélago. Todas esas aguas, fíjense, a partir de esa declaración empezó a promoverse el concepto de Estado archipiélago, que no se vino a aceptar hasta que se aprobó la Convención de los Derechos del Mar en 1982. Pero en el 55 ya Filipinas e Indonesia, que son los más grandes archipiélagos del mundo, decidieron, bueno, nosotros tenemos derecho sobre los territorios emergidos, las islas, pero vamos a unificar todas esas islas en una línea de base archipelágica. Miren que donde empieza aquí, va por todo esto, va, y fíjense que va unificando a todo el archipiélago. Esas aguas que están ahí son aguas archipelágicas. El cálculo de los derechos de ellos sobre las 200 millas de zona económica exclusiva o sobre la plataforma continental no se hace desde la isla, sino desde la línea de base recta. Desde la línea de base archipelágica. Eso implica una ampliación enorme de los espacios marítimos y por tanto de los derechos y posibilidades de los estados. Miren ese otro concepto que se formuló en Chile, Chile a la vanguardia. Y eso tiene que ver con la geopolítica de Chile. Chile es el país que está más aislado de todo el continente. Su vínculo es con el Polo Sur, con Argentina separado por la cordillera, con Bolivia y Perú. Está lejos de los grandes centros económicos del mundo. Y por eso mismo, ellos empiezan a usar su realidad geopolítica para poder
desarrollar una visión de mar. Miren, por ejemplo, ahí está el concepto de mar presencial. ¿Qué significa eso? Que esta es la zona de las 200 millas de zona económica exclusiva, pero ellos declararon que ellos tienen derecho a toda esta zona como mar presencial. ¿Qué significa? Que ellos como Estado tienen derecho a ejercer una vigilancia especial en esta zona para evitar que en esta zona se desarrollen actividades que puedan afectar sus derechos en esta zona. Entonces, ya es un concepto nuevo. Yo no puedo impedir ciertas actividades, aquí, pero puedo vigilarlas, porque si hacen actividades que afecten mis derechos aquí, yo puedo intervenir. Miren este otro ejemplo, este es curioso. Ustedes se recuerdan, en Italia se produjo una gran operación contra la mafia. Se llamó Mani Pulite. Tomaron casi 5.000 mafiosos del sur de Italia. Pero tenían problemas para poderlos juzgar. Entonces, ¿qué decidieron? Por ley, por un decreto, el gobierno italiano declaró que las islas de Asinara y Pionosa, esas dos islas, iban a ser declaradas islas de juzgamiento, de jurisdicción de toda esa trama criminal de la mafia, y el mar alrededor iba a ser declarado mar penitenciario, lo que significaba que había restricciones a los movimientos alrededor de esa zona. Movimiento a la navegación, vigilancias especiales. Y eso fue un caso interesante. Lo pongo ahí como ejemplo de lo que los estados pueden hacer para sacarle beneficio a los espacios marítimos y reivindicar sus derechos. Entonces, fíjense, dicho eso, fíjense que le puse varios ejemplos de cómo los estados toman decisiones que al principio pueden ser controversiales y después terminan en acuerdo. Y eso es lo que hace evolucionar el derecho internacional del mar. Vamos ahora a ver el caso de República Dominicana. República Dominicana, en el año 1956, cuando yo nací, acoge en Santo Domingo, en ese momento se llamaba Ciudad Trujillo, Santo Domingo. ¿Ustedes saben por qué fue eso? Voy a hacer una anécdota aquí. Eso fue una ocurrencia de un santiaguero. Mario Fermín Cabral era diputado, creo que era presidente de la Cámara de Diputados en ese momento, senador, perdón. Y entonces había un movimiento para declarar Santiago como Ciudad Trujillo. Él, que se dio cuenta de que eso iba a quitarle a Santiago su nombre, su símbolo, su identidad, fue muy hábil y le dijo a Trujillo: generalísimo, pero Santiago no es una ciudad tan grande, tan importante. Vamos a nombrar Santo Domingo con el nombre de Ciudad Trujillo. Entonces, con esa jugada muy habilidosa, en vez de Santiago llamarse Ciudad Trujillo, pasó a hacerlo Santo Domingo. Bueno, en el año 56 se produjo en Ciudad Trujillo una reunión de los países de la región, y ahí se unificó la posición de la región de cara a la Convención de los Derechos del Mar, la primera convención que se discutió en el año 1900, se aprobó en el año 1958.
Es decir, que nosotros empezamos ya muy temprano a ser sede, por la ubicación nuestra, a ser sede de una importante conferencia regional de cara a una conferencia mundial. Después, en el año 1967, el país vota una ley, la ley 186 de límites marítimos. Acuérdense que nosotros habíamos sufrido una intervención en el año 1965. Ahí se refleja en parte el efecto de la intervención en esa ley. Porque el país declara unos límites marítimos muy restringidos. Muy restringidos. Sin embargo, tiene un valor esa ley porque declara bahías históricas: Samaná, Ocoa, Neiva, Escocesa y Santo Domingo, con la objeción de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y todas las potencias marítimas cuestionaban la categoría de bahía histórica. Bahía histórica significa bahías que no encuadran en la denominación de la convención de lo que es una bahía, pero que históricamente, tradicionalmente se consideraban históricas y que por tanto tenían que ser aceptados como tales. República Dominicana declaró bahía histórica, Estados Unidos lo vetó porque Estados Unidos no respetaba esos espacios. Es decir, ellos entendían que podían entrar en Samaná, podían entrar en la bahía de Ocoa, podían entrar en cualquiera de las bahías. Bueno, les resultaba fácil porque acababan de intervenir en el país. Entonces, si pudieron intervenir en el país, también podían ocupar las bahías. En el 72, y esto es muy importante, en Santo Domingo se convoca una cumbre regional y se emite la célebre Declaración de Santo Domingo. Ahí, por primera vez, se afirma que los estados tienen en la región el derecho a tener un mar territorial de plena soberanía de 12 millas. Pero lo más importante de todo, que yo lo he estudiado y creo que vale la pena destacar, se declaró el derecho de los estados a tener un mar de 200 millas de carácter patrimonial. Se llama así, mar patrimonial. ¿Qué pasó aquí? Que aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, empezó a unificarse la posición de los países de Sudamérica de mar territorial de 200 millas y la posición de los países africanos que querían fundamentalmente tener derecho a los recursos vivos y no vivos de los espacios marítimos. No derecho en la superficie, no derecho en la superficie, porque eso generaba muchos problemas. Entonces ahí se buscó una fórmula de transacción que fue la noción de mar patrimonial, que después evolucionó para convertirse en zona económica exclusiva, que es lo que está vigente. El antecedente surgió precisamente en República Dominicana. En el año 77 el país vota otra ley de límites, cosa que llama la atención, pudiendo declarar 12 millas, que se había acordado ya en la conferencia de Santo Domingo, declara 6. Y llama la atención de que Haití ese mismo día declaró 12 millas. El doble de la nuestra, pero ajustada al derecho internacional. Nosotros nos restringimos. ¿Por qué? Eso tiene que ver con las presiones de las potencias, porque en el este, en el canal de la Mona, había y hay un paso, pero en ese momento era muy importante porque estábamos en plena Guerra Fría. Entonces ese paso entre
Puerto Rico y República Dominicana, entre Isla Mona y República Dominicana, era un paso de importancia, paso marítimo de importancia, un estrecho de importancia de seguridad. Entonces, nosotros nos limitamos a 6 millas cuando teníamos derecho a 12 millas. Nos limitamos seguro por las presiones. Es un tema que todavía falta por investigar, pero yo presumo que tuvo que ver mucho con eso. Algo también muy importante, en esa ley se declaró el concepto de línea de equidistancia. Equidistancia significa, en otras palabras, de manera llana, línea media. Equidistante, la línea media. Ese fue un concepto que se adoptó en el 77, pero ya desde el 73 en Naciones Unidas estaban discutiendo un concepto nuevo, que era línea de equidad. Y ustedes verán que eso es muy importante para el tema de las definiciones marítimas nuestras. Después vamos a la parte de los acuerdos de frontera. El país en el año 78-79 firmó acuerdos, primero con Colombia y después con Venezuela. Para la República Dominicana esos acuerdos son equitativos. Son equitativos. Tienen un punto de contradicción porque la diplomacia dominicana firmó un acuerdo con Colombia, pero automáticamente la venezolana protestó porque nosotros le estábamos dando áreas a Colombia, reconociéndole áreas a Colombia, que los venezolanos entendían que eran áreas de ellos. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Bueno, para solucionar el problema, entonces firmamos un acuerdo con Venezuela y le dimos también a Venezuela áreas que ya le habíamos dado a Colombia. ¿Sí? En el fondo, ¿por qué se dio eso? Porque ellos tienen un diferendo de límite alrededor de lo que llaman el Golfo de Venezuela, que es un tema que históricamente ha dado origen a algunos debates. Y la proyección de ese diferendo que ellos tienen se manifestaba aquí. Entonces nosotros buscamos una fórmula ahí muy a los dominicanos, le dimos a los colombianos unas áreas, después se las reconocimos a los venezolanos. Sin embargo, los colombianos parece que sabían que eso podía venir, porque ellos se cuidaron de establecer un área, y esto es muy interesante, con República Dominicana, que se llama área de aprovechamiento conjunto, que es un aporte al derecho. Bueno, aquí estas áreas son las tuyas, estas áreas son las tuyas, pero hay un área, una pequeña área que se puede ampliar en el futuro, que se llama de aprovechamiento conjunto. Hay mucha gente que dice, eso es porque la vena de petróleo de Venezuela llega. Ustedes han oído la leyenda urbana. Eso no es así. Eso no es así. Ellos tienen sus estructuras de petróleo allá, nosotros tenemos las nuestras por aquí. No es que está interconectado lo que pasa, el petróleo del Golfo de Venezuela con el de aquí. ¿No? Quería hacer la salvedad porque eso está en la mente de mucha gente y lo repiten, y no es así. En el año 83, República Dominicana, miren qué curioso, República Dominicana firma en el año 83 la Convención de Montego Bay, es una ciudad de Jamaica, que queda al norte de Jamaica. Esa convención internacional, de Convención de Naciones Unidas, es del 82. República Dominicana la firma en el 83. Doña Rosa Campillo, Eladio Quinipín firman eso. Sin embargo, no se envía al Congreso, que eso llama la atención. República Dominicana firma una convención de ese tipo y no lo envía al Congreso.
Solo 17 años después, por diligencia que yo hice, reclamando que enviaran la Convención de los Derechos del Mar, eso es enviado al Congreso. Y para mandarlo al Congreso tuvieron que reconstruir el expediente porque el expediente lo habían canibalizado en la Cancillería. Oigan lo que le estoy diciendo. Después, fíjense, 94-96 sí discute un convenio de límite con el Reino Unido, que vamos a ver que generó una gran controversia en el país. Fue rechazado por el Congreso. ¿Por qué? Bueno, eso empezó con la denuncia de un funcionario. Fíjense el papel que puede jugar un ciudadano consciente. El ingeniero Carlos Michelén, amigo de juventud, yo lo conocía mucho antes, era funcionario del INDRI. Cuando se estaba discutiendo el acuerdo del límite, surgió la controversia en la misma comisión que discutía. Y entonces, después que se aprobó, el ingeniero Michelén se entera de esta situación y objeta, y contesta, y cuestiona. Y eso genera mucha ansiedad porque era un acuerdo con el Reino Unido, una potencia. Y había muchos funcionarios que no querían que se creara mucho ruido alrededor de eso. Él tiene el valor de denunciarlo. Cuando yo veo la denuncia, lo llamo, le pregunto, entonces me da todos los datos y se genera un movimiento nacional, encabezado por un grupo al que yo pertenecía, que era Unión Nacionalista, y nosotros le dimos apoyo. Y el movimiento fue tan fuerte que hasta el profesor Bosch, en ese entonces todavía con mucho liderazgo, le pide al gobierno que lo retire, al gobierno de Leonel. Ese acuerdo fue negociado y firmado en momentos de mucha debilidad del país, porque el país tenía problemas muy serios. En ese momento el doctor Balaguer salía y en forma discreta, casi secreta, se firma ese acuerdo. Yo quiero que ustedes sepan, cuando un país firma un acuerdo de límite con otro país, eso sale en la primera página de los periódicos. Bueno, este salió en una columna en la sección de sociales del Listín Diario y decía: firma acuerdo. ¿Por qué? Porque el acuerdo era un chanchullo. El acuerdo era una maniobra para entregarle a Inglaterra, al Reino Unido, más de 30.000 kilómetros de espacio marítimo que nos corresponden. Entonces, ahí ya empezó mal, porque se hizo con poca transparencia y aprovechando un momento en que el gobierno salía. Yo no creo que el doctor Balaguer tuviera plena conciencia de las implicaciones de esto. Ya era un hombre derrotado que iba a salir del gobierno. Sí sé que se movieron intereses locales y por las razones que se movieron para que el canciller de entonces firmara el acuerdo. El acuerdo era un acuerdo negativo para la República Dominicana porque aplicaba el principio de equidistancia, y lo van a ver en el mapa, y no el principio de equidad. Y ya la Convención de los Derechos del Mar se había aprobado, y la Convención de los Derechos del Mar incluía el concepto de equidad y no solo el de equidistancia. Fíjense lo que se mueve. El otro punto de debate sigue siendo este. Inglaterra, que ha sido la potencia que más ocupaciones e intervenciones ha
realizado en todo el mundo, todavía tiene un enclave colonial en Turcas y Caicos. Y a partir de ese enclave colonial, ellos quieren una línea media con República Dominicana que es, desde todo punto de vista, inaceptable. Inaceptable. Entonces, en ese momento, esos fueron los fundamentos por los cuales se rechazó el convenio con el Reino Unido. Miren, aquí hay un ejemplo. Esto es una línea de equidistancia teórica. Este es el estado A y este es el estado B. Fíjense que se traza la línea tomando en cuenta los accidentes de la costa, pero buscando la línea media. Cuando ustedes ven aquí, miren, ese es el convenio. Un convenio de límite que involucra más de están en juego más de 30.000 kilómetros. Más de 30.000 kilómetros, como ustedes van a ver. Se despachó con un acuerdo de 2 artículos y un anexo. Eso es resultado de una maniobra entreguista, antinacional, que afortunadamente se frustró. ¿Qué decían la jurisprudencia y las decisiones internacionales fundadas en el principio de equidad? Miren, ese es el caso de Libia-Malta. Ese es Malta. Mire lo pequeño que es Malta. Este es Libia. Ellos querían, Malta quería usar a Sicilia como base y proyectarse hasta aquí. Esa era la línea de pretensión. ¿Cómo se resolvió? Bueno, como Libia tiene una costa más ancha que la costa de Malta, entonces le correspondía más espacio a Libia. Otro ejemplo, eso es el Mar del Norte en el año 69. La primera delimitación, incluso antes de que existiera la convención. Ellos sí se pusieron de acuerdo, porque ahí estaban discutiendo los ingleses, los alemanes, los noruegos, los holandeses. Entonces ahí usaron, entre ellos, sí se pusieron de acuerdo. Mediante un fallo del Tribunal Internacional de Justicia se decidió aplicar los principios de equidad. Entonces, en proporción al tamaño de la costa, era el área de mar que le correspondía. Una cuestión de justicia. Vamos. Ese es otro caso famoso. Dinamarca, que controla el territorio de Groenlandia, y Noruega, que controla la isla de Jan Mayen. Jan Mayen es una pequeña islita aquí. Fíjense lo diminuto que es frente al territorio de Groenlandia. Tenían un diferendo, se fueron al Tribunal Internacional de Justicia y en el 93 ya se había decidido que este territorio, por tener una anchura mayor, adquiría un espacio mayor. Entonces se trazó aquí. Esta área corresponde al territorio mayor. Tema, principio de equidad. Otro ejemplo, bueno, ahí eso es en lo que se refiere al principio de equidad. Hubo en la discusión del acuerdo del 96 con Inglaterra, hubo otro aspecto involucrado, el tema de las islas. Eso tenía que ver con Puerto Rico y Estados Unidos. Estados Unidos quería línea media, pero no con Isla San Juan, sino con Isla Mona. Y ellos ahí iban a ganar unos espacios que son muy importantes en todos los sentidos. Ellos querían línea media.
Eso está en la ley. ¿Qué hicimos? ¿Qué se hizo? Bueno, y esto también tiene importancia para Turcas y Caicos, porque Turcas y Caicos son unas islitas pequeñitas que están aquí al norte nuestro. Samaná es más grande que... Es más... Beata es más grande que Turcas y Caicos. Entonces, esto es muy importante para entender las delimitaciones. Miren eso. Ese es un caso que para nosotros es importante porque es un caso que puede aplicar al caso de República Dominicana. Saint-Pierre y Miquelon son unos territorios de Francia que quedan frente a Canadá, lo que le quedaba a Canadá, a Francia, de su presencia en el norte de América. Y ellos querían un área más grande. Sin embargo, este territorio que es canadiense es mucho mayor. ¿Qué decidió el Tribunal Internacional de Justicia? En el 92, bueno, vamos a darle solamente mar territorial y vamos a darle 200 millas, pero en un corredor, con una técnica de corredor de 200 millas. No le vamos a dar 200 millas a lo largo del perímetro de la isla. Eso es uno de los antecedentes que nosotros podremos buscar en la discusión con el Reino Unido para decirle, espérense, ustedes a lo más que pueden aspirar es a mar territorial y un corredor hacia el alta mar, no hacia acá, no hacia República Dominicana. Entonces, miren este otro ejemplo. Eso es entre Inglaterra y Francia. Ahí tiraron un principio, aquí están las islas, fíjense, estas son islas inglesas, que históricamente habían estado en manos de los ingleses, pero estaban más cerca de Francia. ¿Qué se decidió una sentencia arbitral? Bueno, que esas islas solamente generaran derecho de mar territorial en un semicírculo, no a todo lo largo, para no afectar los derechos de Francia. Miren ese otro ejemplo. Eso es entre Yugoslavia e Italia. Aquí hay unas islas, ahí está el semicírculo, como ustedes ven. Esas islitas no se toman, generan apenas mar territorial, no generan línea media. Ahí fíjense que ahí está la línea media. En virtud, ahí sí hay equidistancia y hay equidad. Ahí coincide el principio de equidistancia con el principio de equidad. ¿Por qué ese debate es importante en la parte norte? Primero, porque ahí todo indica que hay potencial de hidrocarburos, especialmente de gas. Todo lo que es la plataforma de Bahamas es un área que en algún momento futuro va a ser objeto de exploración. Los cubanos, por ejemplo, están explorando todo su parte norte. También están explorando hacia el Golfo, pero esa parte norte lo están haciendo. Y ellos, la teoría cubana, yo lo conversé como ministro de Energía y Minas, la teoría cubana es que las mayores áreas de interés de República Dominicana pueden estar precisamente en las estructuras carbonatadas pertenecientes a la plataforma de Bahamas. Entiéndase, Banco del Pañuelo, Banco de la Plata, Banco de la Navidad. Entonces estamos hablando no solamente de área, estamos hablando potencialmente de petróleo o sobre todo gas. Pero también, y eso lo quiero decir, en las delimitaciones marítimas está en juego también las posibilidades, si somos Estado archipelágico, de tener acceso a una zona importante del Triángulo de las Bermudas. Ustedes han oído la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Bueno, esa es una zona que los científicos la están estudiando por la cantidad de accidentes y de fenómenos que se están dando ahí. La teoría más interesante y que hace más sentido es que esa es una zona rica en hidratos de metano.
es una forma de energía alternativa al petróleo y gas. El metano, los fondos marinos, en las profundidades, son muy volátiles y son difíciles de extraer. Los japoneses son los que más han avanzado en esa materia, porque Japón, que no tiene petróleo y gas, desarrolló toda una línea de investigación para extraer hidratos de metano. Entonces, voy a acelerar porque este tema es fascinante. Debo decir, ahí, en esta zona, quiero que sepan, al norte nuestro hay concentraciones de cobalto, de nódulos de cobalto. En el mapa de minería del mundo, ahí tenemos concentraciones de cobalto. El acuerdo de comercio, fomento y protección de inversiones con el Reino Unido se firmó en el 2002. El Congreso Nacional rechazó ese convenio. Ese convenio fue rechazado porque incluía una maniobra para darle a los ingleses lo que se había perdido, lo que ellos perdieron en el convenio. Fíjense, eso se lo voy a dejar para que lo puedan estudiar, los que tengan interés. Aquí tenemos entonces la noción de Estado archipelágico y vamos a ir avanzando. Eso no fue una improvisación. El Congreso primero se fue a Nueva York, a la oficina de Naciones Unidas, a discutir ese tema. Allá nos dijeron, hagan los cálculos porque hace mucho sentido para la República Dominicana. Fue una comisión de diputados y después eso se llevó a varios escenarios internacionales. Finalmente, por muchísimas razones, el Congreso decidió aprobar el Estado archipelágico, pero la razón principal por la que se estaba aprobando era porque nos dábamos cuenta de que Inglaterra seguía maniobrando para obtener por vía indirecta y de manera cuestionable los espacios marítimos nuestros. Entonces decidimos que eso fuera sometido a un régimen legal para que cualquier negociador dominicano estuviera comprometido con una ley que buscaba la opción maximalista, pero consciente de que eventualmente habría que sentarse a discutir límites con Estados Unidos, con Inglaterra, con Holanda y con Haití. Miren, la noción de Estado archipelágico ya ustedes la vieron. Esos son las líneas archipelágicas, líneas exteriores. Aquí está la definición del artículo 49, 50 y siguiente. Miren ya aquí los mapas. Esa era la delimitación que se quería, línea media. A partir de esa pequeña islita, frente a esta costa, ellos querían una línea media para tener derecho a toda esta zona. ¿Verdad que son agayusos? Entonces, ¿qué hizo el Congreso? Bueno, rechazamos eso y aprobamos una ley que declara al país Estado archipelágico. Usamos las inversiones del Banco de la Plata, que ellos dicen que es de ellos, las inversiones del Banco del Pañuelo. El Banco del Pañuelo es aquí, Banco de la Plata, que es aquí, y Banco de la Navidad, que es aquí. Cerramos esas áreas y nos daba la clave de Naciones Unidas para aplicar como Estado archipelágico. Aquí hay un punto de discusión, lo quiero reconocer, que es si es emergente o no emergente. Es un punto de discusión. Y hay una tesis que no voy a presentar ahora aquí, pero que sustenta la posición nacional. Ahora, ¿qué nosotros le reconocimos a ellos? Le reconocimos a ellos mar territorial, pero no le reconocimos más que mar territorial, no le reconocimos zona económica exclusiva. Como no se la reconoció la Corte a Francia en el caso de Saint-Pierre y Miquelon, en el diferendo con Canadá. Y esto está más lejos de Inglaterra que Saint-Pierre y Miquelon. Entonces,
Ahí tenemos un punto importante de negociación. Miren, ahí están los mapas superpuestos. ¿Qué ganamos con la noción que toda esta área? Aquí tienen el ejemplo de Jamaica. Jamaica es una isla. Y a partir, con el apoyo de los británicos, a partir de Peter Ban y de otro banco que queda aquí, levantaron unos faros y declararon todas estas áreas archipiélagicas. Ahí están ellos explorando petróleo, a ver si encuentran petróleo y minerales, a ver si, que ahí tienen plena soberanía sobre esas áreas. Ellos lo hicieron. Bueno, nosotros debemos hacerlo también. Aquí, miren la cantidad de estados archipiélagos del mundo. Hay 22 y en la región nuestra hay 5. Jamaica, San Vicente y la Granadina, Trinidad y Tobago. Entonces, diferencia de área, y voy cerrando. A partir de la superficie terrestre de 48.510 kilómetros, declaramos aguas archipelágicas 50.000 kilómetros. Así que estamos hablando, si ustedes suman ambas, son áreas de plena soberanía para 98.700 kilómetros de plena soberanía. Mar territorial lo aumentamos de 6 millas a 12 millas con una ampliación de 12.000 kilómetros de plena soberanía. Perdón, aumentó 12.000, era el doble, correcto. La zona contigua se quedó igual y la zona económica exclusiva pasó de 242.000 a 380.000. Me voy a ahorrar esta parte. Quiero que sepan que ya en la Constitución se consignó un mandato a buscar la mejor delimitación permitida dentro de los derechos internacionales del mar. Se aprobó la ley del límite marítimo declarando a la República Dominicana estado archipelágico. Se rechazaron 3 convenios con el Reino Unido porque tenían cláusulas que buscaban obtener de manera indirecta lo que no consiguieron con el convenio del 96. Se retiró de Naciones Unidas una presentación que había del año 94, del convenio del 96. Se aprobó en el Congreso la Convención de los Derechos del Mar con declaraciones interpretativas, primera vez que se hace, afirmando los derechos de soberanía, pero en Cancillería hay un grupo que no ha querido enviar la declaración. Se creó la Comisión Permanente de Asuntos del Mar de la Cámara de Diputados. Se creó la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, que agrupa varias instituciones del sector para darle coherencia a la política de mar. Vamos a resumir, se montó un programa de exploración de los fondos marinos, porque no nos quedamos en la parte legislativa, sino que pasamos a la exploración. Y ahora ustedes van a ver la importancia de esa. Vinieron 2 barcos de investigación del Estado español que nos dieron apoyo para empezar a explorar los fondos marinos. Se aprobó la ley del Servicio Geológico Nacional integrando la visión del mar. Esa criatura del Servicio Geológico fue un parto difícil, pero me dio mucha satisfacción. Y finalmente se vinculó a República Dominicana a la Organización Marítima Internacional, de la que habíamos sido excluidos por falta de pago. Hay una agenda pendiente que la voy a ahorrar, y aquí yo quiero que ustedes miren, estos son resultados de las campañas de exploración de las áreas de interés que se estaban explorando. Eso fue una campaña hecha con el apoyo del gobierno español, Geoprico Dominicana. Ahí ese plan de campaña para investigar
se hizo, esas son las proyecciones, miren, todas esas áreas se mapearon con alta tecnología. Miren, esas áreas igual. Esas áreas igual. Ahí se tiraron pruebas para medir las estructuras de los fondos marinos y la potencialidad, incluso el problema sísmico, que no lo tratamos por razones de tiempo. Miren, eso es la imagen del fondo marino en torno a República Dominicana. Como ustedes pueden ver ahí, ustedes ven como una cordillera, ¿verdad? Bueno, esa cordillera, esa parte norte nos corresponde a nosotros. A partir de ahí es que empieza hacia esa zona donde está el Triángulo de la Bermuda. Acuérdense que el Triángulo de la Bermuda pasa por ahí, miren. La base del triángulo pasa por ahí.